El mapa geopolítico nos ha vendido una versión completamente plana de Irán. Nos han dicho reiteradamente que este territorio es solo un desierto monótono de petróleo, severas sanciones económicas y postales polvorientas adornadas con cúpulas simétricas. Pero la realidad subterránea es mucho más perturbadora de lo que cualquiera pueda admitir. Existe una dimensión oculta donde el pasado no descansa de manera pacífica en las vitrinas frías de un museo, sino que emerge con una violencia silenciosa desde las grietas de las rocas, los depósitos de sal, la arcilla seca y los mismos huesos humanos desenterrados. Nos adentramos en parajes hostiles donde la delgada línea que divide la historia antigua del horror físico absoluto simplemente se vuelve invisible ante nuestros ojos. Estamos hablando de una cuenca profunda que devora ofrendas de oro desde hace milenios y jamás devuelve absolutamente nada a la superficie, de una prótesis ocular dorada que aún parece mirar desde un cráneo femenino de casi 5.000 años de antigüedad y de una pequeña huella infantil atrapada para siempre en el ladrillo de un templo sagrado que custodia 3.000 años de un incómodo silencio. Hoy desenterramos 9 secretos de Irán que las narrativas oficiales ocultaron deliberadamente al mundo entero, revelando un orden antiguo y monumental que desafía por completo cualquier vestigio de lógica moderna. Bienvenidos formalmente a Crónicas de la Tierra. Si les apasiona explorar los rincones más enigmáticos, oscuros y profundos de nuestro planeta, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestra comunidad y a activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos estrenos. De este modo, nos acompañarán activamente en cada nuevo viaje hacia aquellos misterios que el tiempo intentó sepultar en la penumbra. Comencemos ahora mismo nuestro recorrido. El desierto del sureste profundo resguarda las cenizas de un asentamiento humano que desafía la supuesta ingenuidad de la Edad de Bronce. Shar-e-Sukte, conocida de manera universal como la Ciudad Quemada, no es simplemente un yacimiento arqueológico repleto de vasijas rotas y cimientos derrumbados. Este lugar custodia un testimonio de compasión y tecnología médica que subvierte las teorías tradicionales sobre el desarrollo de las civilizaciones antiguas. En este punto exacto, el suelo entregó un hallazgo que estremece por su asombrosa cercanía emocional. Se trata del cráneo de una mujer que habitó estas calles hace aproximadamente 4.800 años. Lo verdaderamente perturbador no es la longevidad del resto óseo, sino la cuenca de su ojo izquierdo. En ese espacio vacío fue descubierta una prótesis ocular perfectamente diseñada para ser utilizada en vida. Este implante artificial, elaborado con un material extremadamente ligero y recubierto con una finísima capa de oro puro, imitaba con precisión la anatomía de un órgano real, incluyendo delicados filamentos grabados que simulaban los capilares sanguíneos. Los análisis forenses modernos revelaron marcas de desgaste continuado en el hueso orbital, lo que demuestra de forma inequívoca que la portadora llevó este objeto dorado de manera cotidiana durante años. Detrás de este descubrimiento, no solo existe un conocimiento técnico avanzado, sino un gesto profundamente humano de cuidado y empatía. Alguien en la profunda antigüedad se negó a aceptar la desfiguración de un ser querido y diseñó un mecanismo para devolverle la simetría a su rostro. La sorpresa médica se intensifica al examinar otros restos del mismo sitio que muestran evidencias claras de trepanaciones craneales con signos de regeneración ósea posterior. Esto significa que los pacientes sobrevivieron a cirugías cerebrales complejas en una época que la historia lineal califica injustamente como primitiva. Aquella sociedad poseía conocimientos anatómicos extraordinarios y una estructura social capaz de sostener a los enfermos durante su convalecencia. La ciudad quemada deja de ser un cúmulo de ruinas inertes para convertirse en un espejo que nos devuelve una mirada asombrosamente contemporánea. Una colosal mole de ladrillos cocidos emerge de forma abrupta en mitad de una llanura completamente desierta, rompiendo la monotonía del horizonte con una geometría imponente. Choga Zambil, el gran sigurat de la antigua civilización elamita, se yergue como un testimonio de la obstinación humana y del poder absoluto del soberano Untash-Napirisha, quien ordenó su edificación hace más de 3.000 años. Las dimensiones originales de este templo escalonado rozaban los 50 metros de altura, una escala monumental diseñada expresamente para abrumar a cualquiera que se aproximara a sus muros sagrados.
Al acercarse a la superficie de la estructura, es posible contemplar hileras de inscripciones cuneiformes que han resistido el azote de las guerras, el viento y las lluvias torrenciales a lo largo de los siglos. Sin embargo, el secreto más conmovedor de este complejo religioso no se encuentra en sus decretos reales ni en su imponente arquitectura de culto. El rastro que verdaderamente desarma al visitante es una pequeña huella humana impresa en la arcilla blanda. Se trata de la pisada de un niño que caminó por las obras antes de que el barro se secara y se transformara de manera permanente en parte del santuario. Ese único instante fortuito sobrevive al olvido, rompe la frialdad de los monumentos y reduce la inmensidad del imperio a una escena viva. El polvo, el calor sofocante, el cansancio de los obreros y un infante ajeno por completo a la trascendencia mística del lugar quedan capturados para siempre en este fragmento de tierra. Las corrientes de aire que fluyen hoy entre los pasadizos abiertos generan una acústica extraña, un murmullo que desafía la tranquilidad y otorga al paisaje una presencia física casi palpable. El misticismo y la geología más extrema se funden en un complejo sagrado donde la corteza terrestre parece quebrarse deliberadamente para revelar un abismo líquido. En el centro exacto de este asentamiento milenario descansa un cuerpo de agua de una simetría casi perfecta, alimentado continuamente por manantiales subterráneos que brotan desde profundidades totalmente desconocidas. Este estanque no funciona como un lago ordinario, sino como una fosa vertical que supera los 100 metros de profundidad, una verdadera chimenea oscura inundada de un silencio absoluto. La temperatura de sus aguas permanece inalterable durante todas las estaciones del año, un fenómeno físico que para la hidrología moderna encuentra una explicación científica natural, pero que para las civilizaciones antiguas constituía un milagro sobrecogedor y sagrado. Durante siglos, diversos imperios arrojaron valiosas ofrendas de oro y valiosos objetos de culto en estas aguas turbulentas. Consolidando una certeza perturbadora, este lugar recibe todo pero nunca devuelve nada a la superficie. A muy poca distancia de este pozo sagrado se alza una formación volcánica que complementa el mito antiguo con una realidad física espeluznante. Se trata de una montaña con forma de cono perfecto que esconde un vacío interior inmenso, un cráter vertical que se hunde profundamente en las entrañas mismas de la roca. La tradición local atribuye a este abismo seco el nombre de la prisión de Salomón, el sitio exacto donde el rey bíblico confinaba a los demonios y espíritus oscuros. La disposición espacial de este paisaje es tan precisa que la geología parece haber sido diseñada minuciosamente para dar sustento a la leyenda. Un lago insondable que traga reliquias sin dejar rastro y, justo al lado, una cumbre completamente hueca que asemeja una trampa de piedra perpetua donde el eco del viento genera una inquietante sensación de confinamiento eterno. Frente a estas estructuras, la mente humana experimenta un quiebre de su lógica habitual, viéndose obligada a admitir que la superficie terrestre oculta secretos cuyo verdadero origen supera nuestra comprensión contemporánea. La arquitectura de piedra y ladrillo está destinada a personificar la inmutabilidad y la permanencia absoluta ante el inevitable paso del tiempo. Sin embargo, en los suburbios de Isfahán existe un mausoleo del siglo XIV que desafía este principio físico fundamental de una manera inquietante. El complejo de Menar Jonban, dedicado al místico Amu Abdollah Soofla, presenta dos esbeltos alminares de 17 metros de altura que poseen la desconcertante capacidad de moverse. Cuando una persona asciende y balancea uno de los pilares, la estructura gemela comienza a oscilar de forma simultánea, respondiendo al estímulo a través de un misterioso puente oculto de vibraciones imperceptibles. Para la ciencia contemporánea, este fenómeno no es más que una demostración perfecta de resonancia e ingeniería de transmisión armónica. Los antiguos constructores lograron un equilibrio de masas tan preciso que la energía fluye de un extremo a otro a través de la techumbre común. Pero contemplar bloques macizos de mampostería comportándose como si tuvieran una flexibilidad orgánica genera una inmediata desconfianza en los propios sentidos. La rigidez esperada de un templo se desvanece, dando paso a una ilusión óptica que roza lo sobrenatural.
Detrás de este prodigio técnico se esconde una paradoja profundamente trágica. El monumento adquirió celebridad mundial precisamente por su dinamismo arquitectónico. No obstante, ese mismo vaivén constante que fascina a los visitantes es el factor principal que desgasta los morteros ancestrales y debilita la cohesión interna de los ladrillos antiguos. El milagro de su diseño constituye, al mismo tiempo, su sentencia de muerte más lenta. Cada balanceo mecánico acerca la estructura un paso más hacia el colapso definitivo, convirtiendo su mayor virtud en una amenaza silenciosa y devastadora para su propia existencia. La mayor fortaleza de adobe del planeta se alzaba en mitad de un oasis desértico como un organismo vivo de arcilla y sol. Arg-Ebam parecía una maqueta inmutable, un imponente bastión cuyas murallas y laberínticos torreones transmitían a los viajeros una cómoda sensación de total comprensión histórica. Sin embargo, la trágica madrugada del 26 de diciembre de 2003, un violento terremoto sacudió la región con una fuerza devastadora, reduciendo milenios de arquitectura a un inmenso mar de tierra suelta en apenas unos pocos segundos. Aquel colapso absoluto trajo consigo una verdad arqueológica sin precedentes que nadie esperaba encontrar entre las ruinas. Al asentarse la densa cortina de polvo, los restauradores descubrieron que la destrucción generalizada había dejado al descubierto las entrañas más secretas de la fortaleza. Paredes que antes aparentaban ser bloques macizos y rudimentarios revelaron ingeniosos sistemas de refuerzo estructural y complejas uniones constructivas que permanecían completamente invisibles bajo las capas de las remodelaciones de épocas posteriores. La catástrofe actuó como un bisturí que desnudó el verdadero esqueleto de la ingeniería antigua. Este hecho plantea un dilema conceptual sumamente incómodo sobre la forma en que consumimos la historia universal. La aparente integridad física de un monumento antiguo a menudo funciona como una hermosa máscara que nos impide conocer su verdadera naturaleza. Cuando se inicia el proceso de levantar nuevamente los muros caídos, surge una encrucijada inevitable sobre la autenticidad. Si realmente se está rescatando la memoria oculta de los constructores originales o si simplemente se edifica una réplica decorativa que satisfaga nuestro orgullo moderno. La caída de los bloques de barro destruyó la ingenua certeza de que el pasado ya estaba catalogado. El principio constructivo de la arquitectura tradicional dicta que se deben reunir materiales dispersos para levantar muros artificiales sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, en la provincia de Kerman existe una comunidad prehispánica que decidió subvertir esta lógica mediante un proceso inverso de sustracción absoluta. El asentamiento troglodita de Maymand no cuenta con fachadas convencionales ni calles delineadas de forma simétrica. Desde la lejanía, la ladera de la montaña se asemeja a un denso panal de piedra grisáceo carcomido por oquedades oscuras que de inmediato evocan la quietud de las necrópolis más antiguas del continente. La verdadera conmoción psicológica ocurre al aproximarse a estos accesos excavados directamente en la roca viva de la cordillera. El espacio interior no es el vestigio inerte de una civilización extinta. El hollín acumulado en los techos abovedados, el aroma a té y leña quemada, la presencia de alfombras gastadas junto a los umbrales y el eco sutil de conversaciones cotidianas delatan una habitabilidad ininterrumpida que se ha prolongado con orgullo durante milenios. Las familias contemporáneas continúan cenando en los mismos nichos donde sus ancestros se refugiaban del clima extremo, disolviendo cualquier frontera temporal apreciable entre el pasado y el presente. Este paisaje cultural no fue concebido acumulando elementos externos para crear un hogar, sino retirando pacientemente la dura roca para liberar el espacio vital. La montaña misma constituye el cuerpo, el aislamiento térmico y el alma protectora de la vivienda. Ante esta asombrosa persistencia biológica, la fría etiqueta de monumento histórico resulta del todo insuficiente. No estamos contemplando una reliquia muerta, sino una estrategia viviente de resistencia humana que prefirió el refugio perpetuo de la piedra. Una monumental muralla de roca perpendicular se alza hacia el cielo de manera imponente, sosteniendo en su cumbre la suntuosa morada final de los antiguos gobernantes del imperio aqueménida. Las fachadas de las tumbas de Naksh e Rostam permanecen suspendidas a una altura vertiginosa,
talladas con una simetría tan gélida y pulcra que desafía cualquier explicación mundana sobre las capacidades técnicas de los canteros de aquella remota época. Reyes soberanos como Darío I y sus sucesores imperiales eligieron este farallón vertical para perpetuar su memoria colectiva, fusionando el relieve de la piedra con la mismísima noción de la soberanía absoluta. El impacto psicológico que provoca este complejo funerario no radica en la mera acumulación de datos históricos, sino en la calculada distancia espacial que separa a los muertos de los vivos. Los sepulcros no reposan bajo los pies de los transeúntes ni se integran de forma armónica en el paisaje llano. Por el contrario, gravitan amenazantes sobre las cabezas de quienes contemplan la escena desde el suelo. Esta ingeniosa disposición vertical continúa cumpliendo con maestría su cometido político original después de varios milenios: obligar a las generaciones posteriores a torcer el cuello y mirar hacia arriba con una mezcla de respeto reverencial y profunda pequeñez. La perfección matemática de las líneas esculpidas en la roca viva contradice la explicación convencional de cuerdas, andamios de madera y tracción puramente manual a gran altura. El cuerpo del espectador reacciona con un escalofrío instintivo antes de que la razón intente justificar el esfuerzo humano requerido para domar esta inaccesible pared mineral, consolidando la certeza de que el poder real deseaba habitar de forma permanente en un plano divino completamente inalcanzable para los mortales. El mapa desértico revela un territorio donde la geología se transforma en una trampa invisible para los viajeros osados. Rig-Egen, cuyo nombre evoca de inmediato las arenas de los genios malignos, infunde un pavor justificado que va mucho más allá de las simples supersticiones locales. La superficie engaña de forma despiadada a los instrumentos de navegación. Extensas planicies que aparentan una solidez perfecta esconden bajo una costra delgada y seca un fango salino sumamente viscoso capaz de sepultar vehículos pesados en cuestión de minutos. El terreno devora las rutas preestablecidas y transforma cualquier intento de exploración en una lucha desesperada por conservar la vida. La amenaza física de estos arenales se complementa con un fenómeno psicológico sobrecogedor. Cuando el ser humano se interna en este relieve infinito que carece por completo de puntos de referencia visuales, la mente experimenta un desamparo absoluto. La ausencia de relieves orientativos provoca que el cerebro actúe como un generador involuntario de horror, traduciendo los silbidos del viento térmico y la densa quietud ambiental en extraños susurros y una intensa ansiedad animal. Los relatos ancestrales sobre criaturas sobrenaturales cobran un sentido lógico en este páramo hostil. El horizonte vibra constantemente debido al calor extremo, desdibujando por completo la delicada frontera entre la cruda realidad y la alucinación inducida. Ante un suelo traicionero que puede devorar la tecnología moderna y una atmósfera que sofoca el entendimiento humano, las tribus nómadas crearon un lenguaje mítico para nombrar un peligro geológico latente que la ciencia prefiere explicar mediante la deshidratación severa y la compleja acústica del vacío absoluto. Este rincón inhóspito permanece inalterable ante el silencioso paso de los siglos, desafiando de continuo todo rastro vital. Un inmenso laberinto de crestas afiladas, torres de arcilla y murallas ciclópeas se extiende hasta donde alcanza la vista, configurando una macabra ilusión óptica de proporciones planetarias. El desierto de Dasht Elut no ofrece las reconfortantes dunas doradas ni las postales románticas del imaginario colectivo. Este territorio expone una superficie mineral hostil que ha renunciado por completo a cualquier alianza con los organismos vivos. Desde las alturas, el relieve se asemeja a una descomunal metrópoli abandonada, de la cual han desaparecido no solo los ciudadanos, sino la razón misma de su fundación. Los accidentes geográficos, denominados caluts, son el resultado directo de la erosión milenaria provocada por vientos implacables y torrentes de agua ocasionales que actúan como cinceles gigantescos sobre la llanura desolada. Caminar entre estas formaciones genera la inquietante certeza de transitar por avenidas de un área urbana que jamás fue diseñada por manos humanas.
La ciencia registra en esta cuenca del sureste las temperaturas superficiales más extremas de todo el globo terráqueo, pero el verdadero terror que infunde este paraje indómito no reside en los datos térmicos, sino en una opresiva sensación de absoluta exclusión biológica. No se percibe el escenario de una antigua catástrofe que exterminó la fauna o la flora. La fisonomía de este yermo sugiere que, desde el instante primordial de la creación, la naturaleza se negó rotundamente a otorgar el derecho de inicio a cualquier manifestación vital. La geometría de este vacío monumental aplasta el entendimiento humano. Cada torreón tallado con precisión quirúrgica confiere al viento el papel de un arquitecto de gustos sumamente lúgubres, mientras que otras regiones del planeta basan su mística en maldiciones ancestrales. Este páramo impone su ley a través de la cruda perfección de sus formas físicas, un laberinto eterno donde la luz cegadora y el silencio denso consolidan el rechazo definitivo a todo rastro orgánico. Es un imponente escenario geológico donde la Tierra declara un rotundo no absoluto.